Ok. Bueno, Ok. vamos a hacer un compacto de derivadas. Vamos a anotar algunas reglas y tablas que necesitamos para derivar una función. A nosotros nos dijeron, mire, si usted tiene una función f de x igual a x elevado a la n, es decir, una función potencial, cuando la derive, que se denota con este apóstrofe, cuando usted la derive la función, esta n baja adelante, ¿sí? Y a la n se le resta 1. Esa es la regla para derivar una expresión potencial. Otra regla más hay, me dice, mire, si usted tiene una constante por una función, cuando usted la derive a esa función, se escribe con f', va a dejar la constante como está y va a derivar la función. Bueno, con estas dos reglas que tengo acá, yo ya puedo derivar funciones. Por ejemplo, si tengo f de x igual a x cubo, recuerden que f de x es lo mismo que escribir y igual a f de x. Así que yo podría escribir y igual a x cubo. Entonces digo, si yo derivo x cubo, de acuerdo a lo que me dice la regla, tendría que bajar este 3 y a este 3 restarle 1. Así que me quedaría 3x cuadrado. Así de Ok. sencillo, así de sencillo. Es decir, si tengo x a la quinta, su derivada, voy a bajar el 5 y le voy a restar 1. Me va a quedar x cuarta. Muy bien. Supongamos que ahora yo tengo en una función, tengo 7 por x al cubo. Bueno, la regla dice, esta regla 2 acá, dice que deje la constante como está, ¿eh? Esta es la 1, esta es la 2. Acá en estos apliqué la 1, en estos apliqué la 1. Acá voy a aplicar la 2, porque dice, deje la constante como está, la 2, y derive la función. Bueno, derive la función, va a ser 3x cuadrado. En la práctica directamente uno dice 3 por 7, 21, x cuadrado. Eso es lo que uno dice ahí en la práctica. Bueno, ¿qué otra regla más hay? Bueno, hay otra regla más que dice, mira, si uno tiene una función f de x igual a g de x más o menos h de x, cuando nosotros la derivamos, esta función se deriva cada uno de esos términos. Se deriva cada uno, sea más o sea menos. Es decir, ejemplo, si yo tengo una función que es x cuarta menos 4x cubo más 5x, entonces, si yo derivo esta función, este era 1, este era 2, este era 3, este era 4. Si yo derivo esta función, entonces derivo cada uno de estos términos de acuerdo a lo que me dice la regla. Bajo el 4, le resto 1. Dejo el 4 por 3 me da 12, le resto 1. Dejo el 5 y la derivada de x es 1, porque si la x está a la 1, bajo el 1, le resto 1, 1 menos 1, 0, todo número elevado a la 0 da 1. Por 1, 1. Así que siempre que me encuentre con la x, la derivada es 1. Otra regla que hay dice que si yo tengo una función que es una constante sola, cuando esa constante está sola, yo la derivo, su derivada es 0. En este caso, esta expresión me quedó 4x cubo menos 12x cuadrado más 5. Si yo acá hubiera tenido, por ejemplo, otro ejercicio, este ejercicio hubiera tenido y igual a 8x cubo más 5. Bueno, cuando voy a derivar esto, voy a dejar el 8 bajo el 3, me queda 24, le resto 1, 24x cuadrado, más 5, más 0, entonces porque la derivada de una constante directamente, cuando está sola esa constante da 0. Si está acompañada de una función, se deja como está y se deriva la función. Eso es una introducción de estas derivadas. Bueno, muy bien. Acá agregamos algunas reglas más. Es decir, tenemos la regla del producto, sean U y B funciones de la variable X, dice esto. Para escribir más resumido esto y no escribir tanto f de x, g de x, también se podría hacer. Igual también uno podría decir, mire, si usted tiene un producto de funciones, cuando usted esto lo derive, derive g, derive f primero, ¿sí? En realidad uno tendría que hacer esto.
tendría que hacer esto, mira. Y si hacemos fácil, se me arma un mal lío. Bueno, uno debería hacer esto, ¿sí? Perdón. Uno en realidad quería escribir con f de x, g de x, pero es usar más letras innecesariamente. Acá lo que me está diciendo, esta, esta regla, la número 5, es que si nosotros tenemos un producto de funciones, derivemos el primer factor, u, por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Es como si en mi caso esto fuera u y esto fuera b. U y b son funciones de la variable x. ¿Ve? Entonces, si yo esto lo tuviera que derivar, tendría que decir la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Esto es lo que me dice la tabla. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x por el segundo sin derivar, es decir, como está, seno de x más. El primero sin derivar lo dejo como está, logaritmo natural de x, por el segundo derivado. La derivada del seno nos dijeron que es coseno de x. ¿Ves? La derivada del seno es coseno de x. Listo, esto queda la derivada de ese producto. ¿Mm? Esa es la derivada de un producto. ¿Y qué hubiera ocurrido si yo hubiera tenido logaritmo natural de x sobre seno de x? Bueno, esto era un cociente y en ese caso había que aplicar esta regla. La regla de un cociente de funciones de la variable x. Si nosotros tenemos que derivar este cociente, tenemos que aplicar esta regla. Dice, derive el numerador, me queda 1 sobre x, por el denominador sin derivar, seno de x, menos en vez de más ahora. El numerador sin derivar, logaritmo natural de x, por el denominador derivado, que es coseno de x, y todo esto sobre el denominador al cuadrado, como me dice la regla. Ahí estoy aplicando la regla del cociente de derivadas. Acá estoy derivando como un producto, acá estoy derivando como un cociente. ¿Ves? Es decir, si yo ahora me dieran y igual a 8x quinta por e a la x, acá tengo un producto, entonces lo tengo que derivar como tal. ¿Cómo lo derivo? Bueno, digo, tomo todo esto como u y todo esto lo tomo como b. Derivo u, me queda 5 por 8, 40. 40x cuarta por e a la x sin derivar, más 8x quinta sin derivar por e a la x derivado, que queda igual. Y ahí me quedó derivada la expresión de ese producto. Si yo tuviera ahora y igual a esta expresión 4x quinta menos x cuadrado sobre x cubo, y esto lo tengo que derivar como un cociente, bueno, aplicamos la regla número 6, la del cociente. Derivamos numerador, ¿ves? Todo esto sería como si nosotros lo llamáramos u y todo esto como b. Cuando voy a derivar primero u, me queda 5 por 4, 20, 20x cuarta menos 2x, esa sería la derivada del numerador, por el denominador sin derivar, que es x cubo, menos el numerador sin derivar, que es 4x quinta menos x cuadrado, por el denominador derivado, que va a ser 3x cuadrado, sobre el denominador al cuadrado. Bueno, esta derivada se podría reducir porque estos son expresiones algebraicas que se podrían distribuir y achicar esto. Yo podría multiplicar x cubo por 20x cuarta, me va a quedar 20x a la 7, menos x cubo por 2x, me va a quedar 2x a la cuarta, se suman los exponentes, menos, esto me va a quedar 3 por 4 a 12, y x a la 2 por x a la quinta me va a quedar x a la 7, y menos por menos es más, 3 por 1 a 3, x a la 2 por x a la 2 me queda x a la 4. Y potencia de potencia se multiplican los exponentes. ¿Se podrán sumar términos semejantes? Sí, tengo 20x a la 7 y tengo menos 12x a la 7, así que me quedarían 8x a la 7. Y de a la 4 tengo menos 2 y más 3, me quedaría 1x a la 4 sobre x a la 6. Esto me quedaría así.
Lo más probable es que si yo esto lo busco en algún software como está, no me aparezca esta expresión así, porque en realidad acá también se podría sacar factor común, como tengo a x a la 4 y x a la 7, se podría sacar factor común, un x a la 4, esto me quedaría 8x a la 3 más 1, porque saqué un x a la 4 como factor común. ¿Para qué? Para simplificarlo con este. 4 de estos se van con 4 de estos, me quedarían 2, entonces en algún software la derivada de esto va a aparecer así. Va a aparecer como esto. Si uno llega a esto, esto está bien, ¿sí? Esto es como para que vean por qué nos da esto. Vamos a probarlo en un software esta derivada. Bueno, nosotros acá le tomamos una captura a nuestra función para chequear si estaba bien la derivada y nos puso que la derivada era 8x cubo más 1 sobre x cuadrado, que es lo que tenemos acá porque la simplificó esta expresión, ¿sí? Hizo lo que les mostraba acá. Esto también puede quedar 8x a la 7 más x cuarta sobre x a la 6, ¿sí? Sería lo mismo. Muy bien, eso también algunos lo podrían achicar así, miren. Si yo tengo 8x a la 7 más x a la 4 sobre x a la 6, había una propiedad que era la propiedad distributiva de la división. Como esto está dividiendo, esto divide a cada uno de estos términos. Divide tanto al 8x a la 7 como divide al x cuarta, ¿ves? Entonces acá, ¿qué ocurre con los exponentes? Bases iguales se restan los exponentes. 7 menos 3 me da 7 menos 4 me da 3. Y x cuarta dividido x cuarta me da 1, ¿sí? Me da 1 esto, ¿sí? ¿Ve? Es decir, cuando distribuyo esto, este x, que en realidad era x a la sexta acá. Acá era x a la sexta porque lo estaba trayendo desde acá. Entonces acá me quedaría... eh, y este era a las 7. Claro, 7 menos 4 me queda 3, ¿sí? ¿Está bien? Y este me queda 4 sobre 6. A ver. Claro, esto lo podría hacer así, pero directamente, miren, a ver, lo puedo hacer así esto, no es lo ideal, pero también se puede hacer. Es decir, yo tengo este 8x a la 7, ¿no? Llegué a esto, sobre x cuarta sobre x6. Esto es lo que me quedó la derivada. Bueno, ¿esto se puede simplificar? Sí, se puede simplificar, ¿sí? Se podría simplificar, se podría distribuir, esa sería otra manera. Si uno distribuiría esto, esto quedaría 7 menos 6, 1, y esto me quedaría 8 la x, y 4 menos 6 menos 2, y esto me quedaría así también. Y también lo podría escribir así. Bueno, eso es derivadas usando, eso es achicar la expresión. Nada más acá lo importante es tener claro que si a ustedes les piden derivar, le dan una suma algebraica, le dan un producto, le dan un cociente, ustedes le apliquen estas reglas. Eso es lo ideal de estas derivaciones. Bueno, muy bien, vamos a ir acá a nuestra aplicación telefónica. Ahí vamos a usar la tabla de derivadas. Vamos a mostrar cómo es esta tabla de derivadas. Esta tabla de derivada electrónica va a ser lo mismo que ustedes tengan en el papel. Acá le dice, les da las reglas, una constante por una función, me dice esto, deje la constante como está, derive la función. Si tengo una suma de funciones, derive cada una de ellas, y si tengo una resta, lo mismo. Si tengo un producto, como la regla del producto, derivo uno por el otro sin derivar, más uno sin derivar por el otro sin derivado. Si tengo un cociente, lo mismo, derivo uno por el otro no, menos uno no por el otro sí, sobre el denominador al cuadrado. También aparecen las derivadas compuestas, que ahora las vamos a mover. Es decir, la derivada compuesta siempre se va derivando de afuera hacia adentro. Se deriva f, g no se toca, por g derivado, ¿sí? Y así.
Y acá está la tabla derivada, es decir, la derivada de x me va a dar que es 1. La derivada de x a la n, dijimos que se baja el exponente, se le resta 1. También si esto podría ser compuesta, ¿ve? Bajo el exponente, le resto 1 por la derivada de u, porque esa base podría ser otra función también. La derivada de i de 1 sobre x cuadrado, la derivada de la raíz 1 sobre 2 veces la raíz, la de e a la x es e a la x, ¿ve? El logaritmo natural es 1 sobre x, o si fuera una función compuesta va a ser 1 sobre u por la derivada de u, eso vamos a ir viendo, la del seno es coseno, la del coseno es seno, y así sucesivamente. Así que vamos a usar esa tabla, que es la misma que la que tenemos en papel, pero acá es electrónica. Perfecto. Bueno, acá tenemos 3 derivadas para hacer. El que está viendo este video, está practicando en la casa, pause el video, ya vio los ejercicios anteriores. Acá tiene Mm. algunas reglas y algunas tablas para poder resolver estas derivadas. Acá le dejo estas 3 derivadas, ahora las resolvemos nosotros para que las comparen. Bueno, muy bien, acá vamos a resolver estas funciones que nos dieron para derivar. Así que lo primero que vamos a hacer acá, vamos a decir que la derivada de esto, como esto es una suma algebraica, es decir, sumas y restas, directamente vamos derivando cada una. Bajamos el 8, le restamos 1, 8x a la 7 menos. Dejaríamos el 3, bajamos el 7, 3 por 7, 21, le restamos 1, me da 6. Y la derivada de una constante cuando está sola es 0. Entonces me quedó bien eso. Se puede poner el 0 o no, sí, directamente uno si esto lo quiere escribir como 8x a la 7 menos 21x a la 6, esa sería la función derivada. Muy bien, vamos a ver la b. Esa es la derivada de esta, es un producto. Entonces, tengo que derivar una, que es 4x al cubo, por el otro sin derivar, más este sin derivar, que es la x cuarta, por el logaritmo natural que derivado es 1 sobre x. Esta expresión se podría simplificar una x con una x de acá, y esto me quedaría finalmente 4x al cubo por el logaritmo natural de x más x cubo, porque una x de esta con una de esta y esta me quedaría la 3. Si no lo simplifico no pasa nada, el ejercicio está bien igual, ¿sí? Es una manera de reducirlo. Bien, y finalmente tengo este cociente que para derivarlo voy a aplicar la regla del cociente. Dice la regla que derive el numerador, que es e a la x, la derivada de e a la x es e a la x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es e a la x, por el denominador derivado, la derivada del coseno es menos seno de x, sobre el denominador al cuadrado. Este me va a quedar al cuadrado. Acomodamos Sí, un poco esto, los signos de esto, acomodamos esto, ¿sí? Y esto me quedaría e a la x por coseno de x menos por menos me da más, e a la x por seno de x. Todo esto, este coseno puede llevar el cuadrado ahí o lo puede llevar ahí, el cuadrado. Y esto, si bien se podría sacar factor común e a la x y todo más, esto estaría así y estaría bien derivado. Muy bien, así, muchas me faltó gracias. esa